En la actualidad, día con día se utilizan variedad de objetos y herramientas que están hechos a base de distintos materiales. Estos materiales pueden ser los materiales metálicos, los cerámicos, los compuestos o los polímeros. Cada uno de estos materiales tiene distintas propiedades de acuerdo a su composición y a su estructura. Las propiedades de cada material los diferencian de los demás y a su vez determinan lo que se puede hacer con él. Es importante conocer las propiedades de los materiales con los que están trabajando, ya que debido a eso se va a analizar cómo se va a comportar ante el trabajo que se va a estar sometiendo, ya sea para construir una estructura o para utilizarla en alguna maquinaria. Es por eso que las empresas dedican tanto tiempo a estudiar o analizar y crear nuevos materiales o darles nuevas propiedades que permitan cumplir o desarrollar su función adecuadamente. Como puede ser en la fabricación de un producto, es necesario conocer de que el ambiente en el que se va a desarrollar o va a estar trabajando no lo pueda dañar de cierta manera química o pueda soportar, tenga la resistencia para el uso que se le va a estar dando, así como puede ser en una maquinaria, en alguna industria o incluso en alguna estructura. Así como existen diferentes tipos de materiales, también existen diferentes propiedades, por lo cual es importante definir qué es una propiedad. La propiedad es un conjunto de características que tiene un material ante el comportamiento de situaciones externas que lo atacan. Las propiedades eléctricas definen el comportamiento de los materiales frente a la corriente eléctrica y a los campos eléctricos respectivamente, mientras que las propiedades magnéticas definen el comportamiento de los materiales frente a los campos magnéticos. Comportamiento eléctrico. Un enlace atómico nos puede servir para clasificar los... ¿Por qué sirve? Cortos. Comportamiento eléctrico. Un enlace atómico puede servir de base para hacer una clasificación de materiales de ingeniería. Para reforzar esa clasificación de materiales, se acudirá a una propiedad específica de los materiales, la conducción eléctrica. La conducción eléctrica se puede definir como el resultado del movimiento de los portadores de carga dentro de un material. El ejemplo más simple de portadores de carga es el electrón, una partícula con una carga negativa de 0.16 por 10 a la menos 18. La facilidad de los portadores depende de los enlaces atómicos y las dislocaciones a nivel cristalino, es decir, de su microestructura y de las velocidades de difusión. Es por ello que es necesario antes especificar que el comportamiento eléctrico de cualquier material, el cual se deriva a partir de propiedades como la conductividad eléctrica. Debido a esto, la conductividad eléctrica abarca un gran rango dependiente del tipo de material. Se tiene claro una vez más que la estructura de los materiales condiciona sus propiedades, es decir, la estructura atómica y microscópica es la causa de varias propiedades mecánicas y ópticas. En este caso, las propiedades eléctricas provienen de la estructura electrónica. La estructura electrónica de un elemento es la distribución de los electrones de un átomo de este elemento en los diferentes niveles y subniveles. Es decir, los electrones se irán colocando en los orbitales disponibles por orden creciente de energía. Para colocar los electrones en orden creciente de energía se utiliza el diagrama de Mollier. El campo eléctrico es toda región del espacio que rodea un cuerpo cargado, tal que al colocar en dicha región una pequeña carga positiva habrá fuerzas que actúen sobre esta. Es importante mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas. Un campo eléctrico puede generarse alrededor de una sola carga, positiva o negativa, o alrededor de varias cargas. La conductividad eléctrica de una disolución puede definirse como la aptitud de esta para transmitir la corriente eléctrica y dependerá además del voltaje aplicado, del tipo, número, carga y movilidad de los iones presentes y de la viscosidad del medio en el que estos se han de mover. La conductividad eléctrica es la propiedad que tienen los materiales para transmitir la corriente eléctrica y por lo tanto es lo contrario a la resistencia. La conductividad eléctrica está relacionada directamente con la estructura molecular y atómica del material. La unidad de medición que generalmente se utiliza es la de Siemens sobre centímetros. En millonésimas, es decir, 10 a la menos 6 microsiemens sobre centímetros. El instrumento que se utiliza para medir la conductividad es el conductímetro,
Existen diferentes tipos de conductímetros. Está el de sobremesa, el portátil y el compensador de temperatura. La resistividad eléctrica es la resistencia eléctrica específica de cada material al oponerse al paso de corriente eléctrica. Se le designa la letra Rho y se mide en ohms por metro. En función de sus propiedades eléctricas, los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores son materiales con estructura electrónica que permiten el flujo de corriente eléctrica a temperaturas bajas o a temperatura de ambiente. Con la teoría de bandas, estos son materiales cuyas bandas de valencia y de conducción están muy próximas. Materiales aislantes. Aislante eléctrico o dieléctrico es aquel material que tiene conductividad eléctrica tan baja que se puede despreciar la corriente que pasa por él. Esta pequeñísima corriente que pasa a través de un aislante se denomina corriente de fuga. Es decir, los aislantes son materiales con una resistencia tan alta que no es posible la conducción eléctrica a través de ellos. Un ejemplo de un material aislante sería el diamante. En el diamante, debido a su particular estructura cristalina, existe una barrera de energía de 6 energías de valencia entre la banda de energía más baja, 2P, y los restantes estados disponibles, 2P, por lo cual no se puede promover electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción. Para este aislante, no es posible ganar energía por absorción de fotones. Por el contrario, en los materiales conductores, los electrones de valencia pueden ser promovidos fácilmente hacia la banda de conducción por incidencia fotónica, también por temperatura, ya que hay un continuo de estados disponibles inmediatamente arriba de la banda de valencia. Por esta razón, los materiales conductores son opacos a la luz visible. El diamante es, en especial, totalmente transparente a la luz visible. Los materiales semiconductores son un material que se encuentra intermedio de la conductividad entre los conductores y los aislantes. Esto se debe a que se comportan como aislantes a temperaturas bajas y a temperaturas altas se comportan como conductores. Los electrones de valencia no están lo suficientemente unidos a su núcleo atómico, por lo cual cuando se eleva la temperatura son capaces de separarse de su red, como es en el caso del silicio y el germanio. El comportamiento magnético de un material depende de su estructura interna y en particular de su configuración electrónica. El magnetismo es el fenómeno por el medio del cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre los otros materiales. Las fuerzas magnéticas se generan cuando se mueven partículas cargadas eléctricamente. Las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales son producto de los momentos magnéticos asociados con los electrones individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos, incluso cuando hay de por medio otros objetos o el vacío. Toda la materia está hecha de átomos y en cada átomo hay electrones. Cada uno de estos electrones funciona como un diminuto imán, tiene un spin o dirección en la que gira, y eso determina que tiene un polo norte y un polo sur, creando un microscópico campo magnético. Si los electrones de un átomo se alinearan, generarían un campo magnético mayor, pero los átomos de la mayor parte de los elementos tienen todas sus capas electrónicas llenas, formando pares, por lo que uno de los electrones se cancela al campo magnético de otro. Entonces, no todos los elementos pueden ser magnéticos. Se pueden crear un campo magnético es haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un núcleo de hierro. Esto causa un efecto explicado por las teorías de la relatividad especial. La distancia entre las partículas en movimiento es diferente que entre las partículas en reposo según la posición del observador, lo que causa una diferencia de carga y por lo tanto un campo magnético. Propiedades magnéticas de los materiales. La coercitividad es la intensidad del campo magnético que se debe aplicar a ese material para reducir su emanación a cero después de que la muestra haya sido magnetizada hasta saturación. Es decir, la coercitividad mide la resistencia del material ferromagnético a ser desemanado. La unidad de medición de la coercitividad es amperes sobre metro y se denota como Hc. Diamagnetismo
Es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra que se originan de la misma dirección y sentido. El magnetostricción es la propiedad de los materiales magnéticos en el que hace que cambien de forma al encontrarse en presencia de un campo magnético. Paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres, spin u orbitales, a alinearse paralelamente a un campo magnético. Permeabilidad magnética es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. La remanencia magnética es la capacidad de un material para retener el magnetismo que se le indujo. La saturación magnética es el efecto que se observa en algunos materiales. Se caracteriza como el estado de aumento de la magnetización que se le da. De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos se pueden clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y ferrimagnéticos. Diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son débilmente repelidos por las zonas del campo magnético elevado. Cuando se someten a un campo magnético, los dipolos se orientan produciendo campos magnéticos negativos, contrarios al campo magnético aplicado. Los valores de susceptibilidad de estos materiales son pequeña y negativa, y su permeabilidad es próxima a la unidad. Materiales paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son débilmente atraídos por las zonas de campo magnético intenso. Se observa frecuentemente en gases. Los momentos dipolares se orientan en dirección al campo y tiene permeabilidades próximas a la unidad. Su susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de aplicar el campo magnético. Es decir, que el paramagnetismo se produce cuando las moléculas de una sustancia tienen un momento magnético permanente. Los materiales paramagnéticos más conocidos son el aluminio, platino y titanio. Los ferromagnéticos son materiales metálicos. Este magnetismo puede ser conservado o eliminado según se desee, como ejemplo el hierro, el cobalto y el níquel. Y el ferrimagnetismo presentan magnetizaciones permanentes o saturadas y como proceden normalmente de las ferritas, son buenos aislantes. En mi opinión, al elegir un material para una determinada aplicación es muy importante tener en cuenta las propiedades del mismo, pues estas son muy útiles para determinar si un material será apto para un uso en específico. También es muy importante mencionar que la selección de materiales no está limitada a sus aplicaciones estructurales. A menudo se eligen materiales por sus propiedades para aplicaciones eléctricas y magnéticas. Al momento de querer alcanzar un nuevo proyecto, de llevarlo a cabo del plano a desarrollarlo, es importante conocer primero los materiales con los cuales se podría diseñar. Ya que existen una diversidad de materiales, necesitamos saber a qué esfuerzos o cómo va a estar trabajando ese producto y ver cuál será el más conveniente. Una vez ubicado qué material podría servirnos, debemos conocer cuáles son sus propiedades que tiene, así como son las eléctricas y magnéticas, ya que el no conocer las propiedades de un material que estemos trabajando podría hacer que nuestro proyecto lleve a un fracaso o sea de manera eficaz se resuelva. Es por eso que se debe dar la importancia a conocer a fondo cómo está relacionado las propiedades con nuestro material que estamos utilizando.